Muy buenas tardes, estimados estudiantes de grado sexto y padres de familia. En esta oportunidad voy a hacer un recuento o tutorial de la guía de inglés del tercer periodo, cuáles son los puntos a desarrollar y cómo los van a desarrollar. Entonces, primeramente encontramos, ¿verdad?, las competencias que los niños van a alcanzar en este tercer periodo, los contenidos o temas que van a ver. Si se dan cuenta, vamos a dar un repaso o profundización de lo que es el tiempo presente simple en inglés, dado que encontré bastantes dificultades en el segundo periodo. Vamos a aprender vocabulario sobre la vida en cuarentena en tiempos de coronavirus que considero necesario en este periodo. Vamos a ver un video de retroalimentación a través de una obra de títeres que ya les estuve compartiendo por los grupos de WhatsApp, donde se explica el tema, pero de manera dinámica, de manera creativa y lúdica, que es el tiempo presente simple con el tiempo del coronavirus, ¿verdad? En el tema 3 encontramos las palabras para hacer preguntas o llamadas también W questions en inglés, que sería el tema nuevo de este periodo. Aquí están unas orientaciones generales que deben leer. Les recomiendo que lean antes de resolver su guía. Ahí les doy unas recomendaciones de cómo enviar el correo, si presentas alguna inquietud, ¿verdad? Miren, aquí está mi correo donde van a enviar la guía. Utiliza tu diccionario de inglés como apoyo y resolver la guía con letra legible y cada una de las actividades identificadas con su nombre para evitar confusiones. Listo. Luego, aquí el tema 1, aquí tenemos el tema 1 que es el vocabulario sobre la vida en cuarentena. Yo les doy todo el vocabulario con su respectiva traducción, ¿verdad? Lo que tienen es que revisarlo. Luego vamos a practicar ese vocabulario, este que está aquí en la parte superior, lo vamos a poner en práctica con la actividad número 1. ¿Cómo se llama la actividad número 1? Vida en cuarentena. Entonces, ¿qué te pido yo aquí? Todas estas imágenes están relacionadas con las rutinas diarias y la vida en cuarentena que estamos viviendo ahora con lo del coronavirus. Entonces, ¿yo qué te pido? Que estas palabras que están aquí, la lista de palabras que están aquí en la parte de abajo, en este cuadro, tú vas a ubicarla debajo de la imagen que tú creas correspondiente, debajo de alguna de estas imágenes. Te puedes ayudar con este vocabulario que está acá arriba, donde ya está la traducción de esas palabras. Entonces es muy fácil. Simplemente es un ejercicio de identificación de vocabulario. Listo. Luego, en la actividad 2, primero está el tema, que es el repaso del presente simple en su modo afirmativo, negativo e interrogativo y las reglas gramaticales de formación, que eso lo habíamos visto en el segundo periodo. Entonces, tienen que leer toda esta información, es necesario leerla. Miren que aquí está un cuadro donde yo les explico la conjugación de los verbos. En este caso tenemos el verbo to be, que es un verbo irregular, porque no se conjuga igual que los demás. Miren que en rojo está la conjugación del verbo. El verbo tener, que es el verbo to have, que tiene una particularidad y es que tiene su propia forma. Pero si vemos los demás verbos como get up, levantarse, wake up, despertarse, to wash, lavar, to fix, reparar, to play, jugar, to study, estudiar, to do, hacer y to watch, ver, vemos que a las terceras personas, he, she, it, se le agrega una S, pero solamente en la parte afirmativa. Pero hay unas reglas con excepciones. Por ejemplo, si los verbos terminan, como el caso de lavar, en SH tiene que agregársele una ES a la tercera persona en su forma afirmativa. Lo mismo que con el verbo reparar o arreglar. Si termina en X a la tercera persona, debo agregarle una ES. Con play y study, a pesar de que los dos terminan con Y, nos damos cuenta que con play, como termina en Y precedido de vocal, se le agrega una S. En cambio, estudiar, to study, termina en Y precedida de consonante, no se le agrega la S, sino que se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Pero eso solo es en las oraciones afirmativas y con terceras personas. He, she, it. Listo, lo mismo sucede con el verbo hacer que termina en O. La regla me dice que para la tercera persona debo agregarle ES y el verbo watch, que significa ver, también me dice que si termina en CH, a la tercera persona, que son he, she, it, debo agregarle una E con S.
Entonces, aquí abajo yo les explico lo mismo que les acabo de decir ahora, se los explico de manera escrita, deben leer toda esta información para poder entonces, toda esta información para poder hacer la actividad número 2. Aquí está la forma negativa del presente simple. Se forma con un sujeto, un verbo y un complemento, pero este verbo auxiliar se compone de dos auxiliares, do o das. Miren que el das es el auxiliar que en sí no tiene ninguna traducción al español, simplemente es apoyo a la negación. Entonces el sujeto, que es el que hace la acción, el auxiliar más la negación más el complemento. Miren que el auxiliar en tercera persona, he, she, it, cambia, es das. Mientras que en las demás es do. Entonces debemos tener en cuenta esa regla. Y miren que el verbo queda igual, no se conjuga, porque está el auxiliar presente. Aquí les explico el cuadro, luego pasamos a la forma interrogativa del presente simple, cómo se forma, cuál es el orden, y nos encontramos con el otro cuadro. Miren que en la forma interrogativa, en preguntas cerradas, tenemos los auxiliares que ya ustedes saben que varían de acuerdo al pronombre, para algunos es do y para otros das, el verbo en infinitivo y el complemento. Listo. Entonces, en la semana 2 y 3 vamos a practicar ese tema. Vamos a practicar lo aprendido con la actividad 2. La actividad 2 tiene el punto A, que tienes que completar las frases con la forma correcta del verbo. El punto B, donde usted tiene que pasar la oración positiva que la profe le da. En el espacio número 1, pasar la negativa. Y en el espacio que está aquí, número 2, pasar la pregunta. Aquí está el ejemplo que les doy. Listo. Y el punto C es donde deben conjugar los verbos que están aquí en paréntesis. Miren que aplica la regla que les expliqué ahora de las terminaciones de los verbos. Completar la frase conjugando el verbo en paréntesis, es decir, agregándole es, es o ies de acuerdo a la terminación. Por eso es importante leer la información que está arriba. Luego viene una de las actividades que más me gusta y las que más hice con cariño y amor para ustedes, que es una historieta que escribí con mi puño y letra sobre dos compañeros de clase que están en cuarentena y deciden tener una conversación por WhatsApp. Y ahí hablan de todo un poco, de la clase de inglés, del tiempo del coronavirus, de la rutina diaria. Entonces, este video ustedes lo tienen en WhatsApp porque yo se los pasé. Entonces, no es lo mismo leerlo que verlo. Pero para quienes no tengan inconvenientes en verlo, aquí les dejo el guión. Entonces, hay que leer toda la historieta y luego al final la teacher hace unas preguntas en la semana 4 y 5. Hace unas preguntas de comprensión de lectura de acuerdo a ese video de títeres o a la historieta en su defecto, para que ustedes respondan en español. Miren que las preguntas están en español, aunque hay algunas que yo les exijo que la pasen en inglés. El tema 3, que es el último tema, que ese es nuevo, se llaman las palabras de preguntas, W questions. Se llaman palabras de preguntas porque precisamente sirven para preguntar, pero las preguntas que vamos a hacer con estas son abiertas, no cerradas. Entonces aquí está toda la información de las W questions. Miren, aquí está el orden de la frase, cómo está organizada la frase. Aquí están unas W questions. Miren que primero va la W question cuando quiero hacer la pregunta, luego la auxiliar, en este caso es do y das. Estos tres de abajo no los vamos a tener en cuenta porque son otros tiempos verbales, solamente do o das, más el sujeto y el verbo que está aquí de este lado. Así se forma una pregunta. Aquí yo les doy la lista de las W questions. Miren, what, where, who, when, why, whose, which, how. Esas son la mayoría. Y cada cuadrito explica cuándo se puede utilizar y les da un ejemplo. Estas son las W questions. Se llaman W porque miren que todas, la mayoría empieza con la letra W. Sirven para hacer preguntas abiertas que requieren una información larga. Y luego acá están las dos últimas actividades donde yo les pido que organicen la frase teniendo en cuenta el orden que les acabo de explicar y luego que traduzcan al español tanto la pregunta como su respuesta. Y la última actividad es que usted una con una línea la W question
apropiada a cada explicación, a cada uso. Por ejemplo, si el who yo leí en el cuadro que dice que sirve para preguntar sobre personas, entonces yo tengo que unirla con este cuadro de abajo donde dice persona. Eso es todo lo de la guía. Espero que esta explicación les haya servido mucho, mis amores. Recuerden que aquí cualquier inquietud me pueden escribir al WhatsApp dentro del horario de trabajo o en la jornada inversa, pero en horas que sean asequibles y manejables. Que pasen feliz día.